Buenas, ¿cómo andan? Vamos entonces acá otra vez con los usos del C, a ver si podemos clarificar. Lo que hice fue poner un poco más de ejemplos y bueno, charlemos un poco de cada uno. Empecé con el sustituto de le. Me parecía importante esta aclaración, pensar en que el verbo en estos casos va a tener que ser ditransitivo, es decir, va a tener que permitir que haya un objeto directo y un objeto indirecto. Y también que va a aparecer el se, el me, el te o el nos en los casos en los que el objeto directo ya esté reemplazado por lo, los, la o las. Fíjense, le dio el libro a Juan, el objeto directo es libro, en este caso acá ya está reemplazado por este lo. Entonces, a Juan tendríamos que reemplazarlo por le. Pero no podemos decir le lo dio, decimos se lo dio, o me lo dio, o te lo dio. La maestra les contó un cuento a las niñas. Objeto directo un cuento, acá ya está reemplazado. No podemos decir les lo contó, decimos se los contó. También puede ser me lo contó, te lo contó, nos lo contó. Pidieron las entradas a los espectadores, bueno, acá funciona igual. Reflejo o reflexivo, porque también me habían preguntado eso. Ya lo recontra entendieron, puse ahí 3 ejemplos, Luis se peinó, yo me vestí, vos te afeitaste, todos se acuerdan que acepta el a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. El recíproco lo mismo, ustedes ya lo entendieron, que aceptaba el mutuamente, lo más importante, y para poder reconocer cuándo es recíproco y cuándo es falso recíproco, es que al desplegarlo, en el caso de los recíprocos, desaparece el se. Yo digo Manuel y Susana se saludan, Manuel saluda a Susana, Susana saluda a Manuel. Mis gatos se protegen, voy a decir Otto protege a la leona protege a Otto, y en ese caso el se desaparece. Son recíprocos, aceptan el mutuamente. En cambio, los falsos recíprocos, en el momento de hacer la prueba, no desaparece el se. No desaparece. No es posible pensar en un mutuamente como en el caso anterior. Luis, ¿por qué digo esto? Porque también Luis se peleó, dice Luis y Ana se pelearon. Luis se peleó con Ana y Ana se peleó con Luis. ¿Por qué puede ser? ¿Cómo me doy cuenta? Por esto. Porque cuando los desarmo, cuando los pongo, digamos, de manera separada, no desaparece el se. Bueno, signo de cuasi reflejo, también creo que lo entendieron bastante bien, que es el cambio de estado, de posición, el movimiento. Acá puse un montón, María se asustó mucho. Me rompí una pierna. ¿Por qué es cuasi reflejo y no reflejo? Porque, excepto que esté haciendo algo de manera masoquista, como me rompí una pierna a propósito, no puedo decir me rompí una pierna a sí misma. Fue un accidente, fue sin querer. Entonces, acá puse un montón de ejemplos. Me rompí una pierna, te pusiste nervioso. Eso es como un cambio de estado. No se arrepiente de nada, se quedó tan tranquilo. Te fuiste de clase sin decir nada, se levantó y se marchó. Fíjense que puedo decir, me levanté y me marché, te levantaste y te marchaste. Todo eso son cambios de estado, de posición, de movimientos. Intransitivizador. Pensemos que sí o sí, en estos casos, los verbos que aparecen tienen que ser transitivos. Esa es como la característica fundamental, lo primero que tenemos que observar. Tienen que ser transitivos. Pero a su vez, pensar que el uso del se va a estar bloqueando esa capacidad de que lo acompañe un objeto directo. Fíjense, bueno, María despertó a los niños se despertaron. Y a el verbo despertar es transitivo. Yo siempre despierto a alguien. Entonces, en este caso, no puedo ponerle el objeto directo. ¿Por qué no puedo ponerle el objeto directo? Porque lo convertí en intransitivo.
Lo convertí en intransitivo poniéndole el C. El fuego desmedido quemó la olla, siempre se quema algo. La olla se quemó. Y yo ahí no puedo seguir poniéndole nada, no puedo poner un objeto directo. El viento quebró las ramas se quebraron con el viento sería. Entonces, pensar que para que sea intransitivizador, tiene necesariamente que ser un verbo transitivo al que yo le bloqueo la capacidad de tener un objeto directo. Yo les aconsejo que ustedes vayan haciendo este mismo orden o recorrido a la hora de analizar. Como que vayan por orden, decir, ¿será esto? No, esto no es, sigo con los de abajo. ¿Será esto? No, esto no, sigo con el de abajo. Vayan en orden. Impersonal. Este creo que también lo entendieron. El impersonal no podemos reconocer un sujeto que esté haciendo la acción. Yo les contaba esto de que en cierta medida se vuelven oraciones unimembres porque parecieran que solo tienen predicado. Se habló de todo un poco, se come muy bien aquí. En el municipio se comenta que seguirá la cuarentena. Se vive con menos dinero en los pueblos que en las ciudades. Como que no podemos reconocer una persona que lo esté haciendo. Tal vez pueda en la nebulosa estar el concepto alguien, el concepto la gente, el concepto alguna persona, pero nosotros no podemos ponerlo como sujeto. ¿Sí? Ese es el caso de impersonal. Ah, y otra cuestión importantísima es que el impersonal va a estar siempre en tercera persona singular. El impersonal nunca va a aparecer como me, te o nos. Y va a estar en tercera persona singular. ¿Por qué digo esto? Porque el pasivo puede aparecer en plural y es muy fácil confundirse impersonal con pasivo. Pero la diferencia también es que al pasivo nosotros le vamos a encontrar un sujeto. Para poder entender el pasivo, tenemos que saber lo de la voz activa y voz pasiva. Y lo que tiene como particular el pasivo es que la forma es de voz pasiva, pero el verbo está en voz activa. Dice, los perfumes se extraen de las plantas. Si yo pensara en una voz pasiva tradicional, tendría que decir, los perfumes son extraídos por los empleados desde las plantas, ponele. O varios cuadros fueron vendidos por tal persona. El partido fue anulado por la AFA. En la voz pasiva tradicional tendría que tener la forma del verbo en voz pasiva, esa frase verbal pasiva, y en este caso lo que tiene de particular es que el verbo está en voz activa. Y además eso, que le podemos reconocer un sujeto. Lo digo como para poder diferenciarlo del impersonal. Diacrítico. ¿Cuáles eran los diacríticos? Aquellos que, al utilizarse junto con un verbo, hacían un cambio de significado. Es lo mismo que cuando decimos tilde diacrítica, que tilde diacrítica marca el cambio de significado de la palabra ante su presencia, como él como un artículo o él como un pronombre personal. Entonces, quedar no es lo mismo que quedarse, acordar no es lo mismo que acordarse, perder no es lo mismo que perderse, ni sentir lo mismo que sentirse. Entonces, lo que hace el diacrítico es marcar el cambio de significado de la palabra. Son muy pocos los casos del diacrítico. Son un número finito. Lo mismo que el inherente, que era el caso en el que estas formas verbales sí o sí aparecen con el se. Es decir, son formas verbales que no se conciben sin ser acompañadas por este pronombre. Ahí yo puse algunos: quejarse, arrepentirse, dignarse, adueñarse, apoderarse, jactarse, atreverse. Yo puedo decir, yo atrevo. No podemos usarlo así. Yo digo, yo me atrevo. Entonces, este inherente también es un grupo finito. Aparece ahí en el de Ángela de Tulio el grupo. Creo que me faltaron poquitos ahí, capaz que 3 o 4 nomás. Pero pueden fijarse en ese grupo y es fácil de reconocer.
Y el estilístico es un intensificador, es decir, lleva al extremo el concepto. Y es bien de exagerado. Me comí todo. Me dormí todo. Ayer me dormí todo. O se leyó toda la novela de un tirón. Es como generarle una intensidad. Bueno, hasta aquí los nuevos ejemplos. Espero que les sirva. Les mando un saludo.